Buenas tardes. Hola, hola doctora, buenas tardes. Veo que ya está iniciada la grabación. Así es, voy a presentar solamente una diapositiva, doctora, antes, para poderle dar la bienvenida y por supuesto, pues presentarla. Entonces, yo voy a presentar al principio y ya después, usted iniciaría ya con la charla, ¿está bien? ¿Correcto? Sí, muchísimas gracias. Pues empezamos a las 4 porque no hay todavía personas. Está Estaré por bien. aquí, ¿sí? Sí, me parece bien. Muchas gracias. ¿Son PowerPoint tu presentación? Así es. Sí, sí, doctora. Yo te recomendaría que ahí donde dice en conmemoración del Día del Psicopedagogo, Ujú. usáramos del Día del Profesional, del y la profesional de psicopedagogía, o en su defecto de la y el psicopedagogo, para que fuera un lenguaje inclusivo. Claro, lo que estoy viendo, bueno, es que Jorge realmente fue quien me la pasó, pero estoy viendo que es imagen, no puedo, Ah, no la puedes editar. no la puedo editar porque me parece que es el diseño ya como tal. Sí, porque me sale, pero me sale como imagen. Ah, ya, ok. Bueno. Pues sí, sí, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos 5 minutos a que se conecten un poquito más de personas e iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya vamos a dar inicio a nuestra conferencia en conmemoración del Día del Psicopedagogo. El día de hoy nos acompaña la doctora Teresa Tejeda Camacho. Vamos a presentarla. Ella es licenciada en psicología y es especialista en desarrollo de habilidades del pensamiento. Tiene la maestría en desarrollo cognitivo. Es docente de nuestra universidad, del Instituto Universitario Carl Rogers, y también es docente de otras universidades. Es docente certificada en desarrollo de cursos online y tiene diplomado en docencia y didácticas. Pues, doctora, bienvenida.
ahora sí que la dejo presentar y pues le damos un fuerte aplauso a la doctora. Ahí tienen sus manitas para aplaudir con mucho. Muchas gracias, gracias por esta presentación. Si me dejas compartir. Claro, voy. Pues me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Hay muchos que no conozco, a los que conozco, pues bienvenidos, Chelito, felicidades en este día, Marce, qué alegría verte, Ada también, que es psicóloga, Brenda, bueno, en fin, todas las personas que aquí se encuentran, gracias, maestro Roberto, por su asistencia y déjenme compartirles mi presentación. Creo que hoy es un buen día para que juntas podamos reflexionar acerca de esta disciplina y perdón si en algunos momentos digo nuestra disciplina, aunque pues ustedes saben que no soy psicopedagoga, sin embargo mi formación ha sido más en este campo, esta inclinación a la parte de la psicopedagogía que a la parte de la psicología propiamente dicha. Entonces, yo he preparado algunas ideas para ustedes que espero sirvan para que se den cuenta nuevamente, para que recuperen esa serie de objetivos y funciones que tiene la profesión y por qué quiero centrarme particularmente en la función transformadora. Y me gustaría iniciar con una pequeña cita, bueno, ni tan pequeña van a decir, una cita de Paulo Freire, ya le estoy parafraseando aquí. Dice Paulo Freire que el papel que juegan las y los educadores, y aclaro que un psicopedagogo y una psicopedagoga son educadores, es un papel que requiere compromiso ético y centrado en el sujeto, de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No es posible seguir utilizando prácticas domesticadoras donde la enseñanza resulta una insulsa transferencia de conocimientos y valores. Más bien, de lo que se trata es problematizar los contenidos, analizar la realidad, confrontar al educando por medio del diálogo crítico y no por medio de exposiciones, enseñar al educando a pensar críticamente los contenidos, es decir, el papel de los educadores es transformar. Y me pareció una buena idea empezar con esta cita, porque Paulo Freire, ustedes recordarán, es un pedagogo americano preocupado realmente por la transformación social, preocupado porque la educación sufra la transformación necesaria para que realmente pueda ser llamada educación a partir de la adquisición de las libertades suficientes para caminar en este mundo tan complejo. Y una cita pequeña de Paulo Freire que está ahí en la imagen, que dice que la educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y esas personas, mis queridos asistentes, pues son ustedes, quienes están inmersos en esta realidad educativa y de quienes necesitamos, ante todo, el esfuerzo para asumir esta función de la psicopedagogía. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué asumir esta función transformadora de la pedagogía o de la psicopedagogía? ¿Por qué no otra de las tantas que ya realiza y que en todos los casos también son transformadoras, como lo vamos a ver más adelante? Y yo les diría que existen múltiples razones.
pero quiero recuperar algunas de ellas. Primero, porque estamos expuestos al cambio. Tal parece que lo único que tenemos seguro es que las cosas están cambiando. Y cuando las cosas están así, en ese plano de cambiar y de modificarse constantemente, pues nosotros tenemos que hacer frente a ese cambio y tenemos que estar preparados para lograrlo. Una segunda razón por la que tenemos que volver la mirada a la función transformadora es porque nosotros necesitamos visualizarnos de una manera distinta. Tenemos que vernos como activistas de la acción y la investigación educativa. Tenemos que romper con esas pautas preestablecidas a lo largo de muchos años que de alguna manera han servido de base a nuestro quehacer, pero que sabemos no las podemos seguir reproduciendo tal cual. Es decir, tenemos que transformarlas. Una tercera razón es que esta necesidad de transformar nos tiene que llevar a adquirir competencias que nos permitan convertirnos en profesionales innovadores, creativas, flexibles y socialmente competentes. En otras palabras, también propicia esta necesidad de cambio y de enfrentar el cambio, una transformación en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, tenemos múltiples razones para pensar en la transformación. Otro gran desafío que estamos enfrentando en esta profesión es que más bien deriva del hecho de que tenemos una profesión muy joven, tan joven que no ha logrado definir con total claridad los ambientes de trabajo, los campos de influencia, las áreas de intervención, y de repente superponemos tareas del psicólogo educativo y tareas del psicopedagogo a nosotros. Y si bien es cierto que la psicopedagogía surge de la fusión entre la psicología y la pedagogía, también es válido decir que debe definir y redefinir sus campos para que con total creatividad pueda enfrentarlo. Entonces, ahí tienen otra razón para la transformación. Una razón más que quiero darles es el hecho de que la educación, si se han dado cuenta, ha rebasado los límites de la escuela. No podemos seguir hablando de que la educación es solamente un asunto de la escuela. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir un papel de activistas de la transformación social, porque ya no estamos, y a lo mejor en algunos casos de ustedes, ya no están adscritos a una escuela, y sin embargo, siguen educando. Entonces, se han vuelto dentro o fuera de la escuela activistas de transformación social. Y si no lo han logrado, es el momento de empezar a pensarnos como transformadores de esta realidad social. Por último, y quizá la parte más importante, las invito a tomar en cuenta que desde la educación se puede mover y promover el cambio para conseguir sociedades más justas y equitativas. Y si nosotros tenemos como ámbito principal de trabajo y desarrollo la educación, pues estamos ante todo ante una tarea transformadora, porque es lo que la educación necesita. Entonces, con estas ideas en la cabeza, me gustaría recordar algunos aspectos
de la psicopedagogía. Por cierto, muchas felicidades en este día. La psicopedagogía, recordarán, se trata de una disciplina que se caracteriza por su presencia en el cambio de la educación. Por lo tanto, la educación se vuelve el eje principal de nuestro trabajo, el campo fundamental, pero al mismo tiempo el objeto de estudio. Y no me dejarán mentir que la educación ha sufrido grandes cambios. Y van a decir, pero la educación no sufre los cambios, quienes los sufren son las sociedades que se educan y las personas que se educan. Es cierto, pero al final en lo que nosotros contribuimos en la educación es en definir todas esas herramientas que le permitan a los individuos vivir de la mejor manera. Satisfacer las necesidades, particularmente las necesidades de autonomía, de libertad y de felicidad, que a veces también es algo que tendemos a olvidar. Esta disciplina, como decía hace un momento, emana de la psicología y se encarga de aplicar los conocimientos psicológicos y pedagógicos a problemas propios del campo educativo. Y no sé si ustedes tengan en mente algún problema propio del campo educativo. Desde su experiencia, ¿podrían compartirnos alguno? Pues ahorita, maestra Tere, si me permite, Claro. pues con la nueva escuela mexicana está habiendo muchos cambios en la currícula, al menos en el nivel medio superior. Y sí, bueno, pues son retos porque es como que los maestros empiezan a encaminarse y de repente otra vez a cambiar todo. Entonces, pues ese es un problema en el campo educativo que tenemos nosotros. Sin embargo, pues como ellos ya tienen la experiencia, pues toman el reto, pero sí son como que solicitan ahorita cambios nuevos, como usted lo mencionó, porque es nueva los adolescentes, todo lo que viene ahorita es todo nuevo y como veníamos de una pandemia, está costando un poquito también más de trabajo. Eso es en lo que yo podría decir, que es si no problema, pues algún reto, ¿no? Un reto. Gracias. Y definitivamente es un reto, pero podríamos problematizar al respecto. ¿Cómo hacer frente a estas demandas que tiene la nueva escuela mexicana? ¿Cómo hacer frente? Y entonces ahí tendrá que empezar este trabajo desde la base, emitido por personas como ustedes, encargadas de la educación, que tienen la experiencia, que tienen la formación, que tienen el conocimiento y sobre todo que tienen el compromiso para asumir este reto. ¿Algún otro problema propio del campo educativo? Uno más, uno más. ¿Ninguna? Pues si me permite, maestra, yo creo que uno de los, espérame, enciendo mi cámara, perdón. Creo que uno de los, principales, dentro de mi perspectiva, por supuesto, es, al menos en el sector educativo, es esta omisión o esta falta de la presencia del psicopedagogo en la intervención educativa de las y los niños. Creo que casualmente hoy les decía a mis alumnas, les decía que pues lamentablemente hasta el sector privado, ¿no? Que hace uso del servicio del psicopedagogo, la psicopedagoga como docente frente al grupo, pues es un ofertón, ¿no? Porque pues las tiene ahí
tanto dando clases frente a grupo como identificando y detectando las problemáticas de las y los niños. Entonces, sin embargo, creo que una de las problemáticas principales, al menos que logro visibilizar, y no sé, me atrevo a generalizar, no sé si es muy arriesgado, pero creo que en México la poca visión y visibilidad del sector educativo para la psicopedagogía es un verdadero problema. Claro. Y en España, que nos llevan décadas de adelanto, sigue siendo un verdadero reto, una verdadera dificultad. Pues, ¿qué se dirá de México, donde todavía el número de profesionales de la psicopedagogía es muy reducido, mucho, muy reducido? Y aunque se ha valorado ya este papel tan importante que tiene el psicopedagogo, la psicopedagoga, aún no logran meterse los suficientes psicopedagogos en las instituciones. Uno que hubiera no sería suficiente de cualquier manera, pero tampoco nos alcanzan los psicopedagogos para tener uno en cada escuela. Entonces, estamos ante un problema muy grande. Difícilmente vamos a poder formar psicopedagogos como para enfrentar estos retos la próxima semana, el próximo semestre. Difícilmente. Pero sí podemos pensar en acciones que nos ayuden a cumplir con nuestras funciones aún sin estar presentes en las instituciones educativas. Pensaremos en ello en un momento, pero esa podría ser una gran alternativa. Y yo quisiera mencionar un problema adicional, tomando en cuenta esto que nos compartía Chelito, que tiene que ver con el rezago educativo. Si bien no utilizó esas palabras, lo real es que este tiempo de trabajo en línea nos hizo descubrir que no contábamos con los suficientes recursos para cumplir con las tareas educativas de una manera más apropiada o de la manera más apropiada, que nos faltaban elementos para impactar favorablemente en los procesos cognitivos de nuestros estudiantes. Y esto ocasionó un atraso en los chicos, que los maestros que reciben niños de secundaria o en secundaria se dan cuenta que a los que están recibiendo les faltan muchos elementos que debieron haber aprendido en quinto y sexto. Los maestros de segundo de secundaria dirán lo mismo de los cursos anteriores y así sucesivamente. Pero, ¿cómo vamos a contribuir para que esta realidad en los estudiantes realmente transcurra con el menor dolor posible, tanto en los estudiantes como en los profesores que asumen la solución a este problema? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en el ámbito educativo muchos problemas que son propios de nuestro sistema, que son propios de nuestra práctica. Y aún así, nos cuesta mucho trabajo tomarlos, hacerlos nuestros y empezar a pensar en soluciones, porque necesitamos transformar nuestra manera de ver las cosas. Habitualmente decimos, son fallas del sistema educativo. Y metidas en esta idea de que son fallas del sistema educativo, de repente solamente nos vamos adaptando a la condición en lugar de hacer una transformación. Por eso, pensar en asumir y no soltar la función transformadora de la psicopedagogía debe ser la meta. Volviendo a la psicopedagogía, su objetivo es proponer con claridad y exactitud
los métodos didácticos y pedagógicos más idóneos. Y yo aquí preguntaría, ¿idóneos para quién? Pues para el alumno mismo, ¿no? Para el que está recibiendo la formación, al sujeto al que se le quiere transformar, al que se le quiere llevar hacia un lugar, ¿no? La pedagogía centrada en el alumno. Muy bien, muchas gracias, Marce. Pero al pensar en los métodos para los alumnos, ¿no será pertinente también pensar en los métodos para los maestros? Sí, es correcto, sería para ambos. Para ambos. Efectivamente, qué bueno que lo piensa en términos del estudiante, porque eso implica que está rebasando el carácter magistocentrista, ¿no? Y que ya está pensando en que el centro de atención debe ser el alumno. Pero en realidad tenemos que elegir, tenemos que proponer las metodologías más apropiadas tanto para los maestros como para los estudiantes, pero dentro de la realidad actual, ¿sí? Los métodos más idóneos tienen que ser los de la enseñanza y el aprendizaje, pero en un contexto de realidad. No podemos seguir pensando, ¿sí?, en que vamos a generar una educación carente de soporte real. En la medida en que nosotros sigamos manteniendo una educación sin soporte real, pues vamos a estar enfrentando los mismos problemas. Los estudiantes, cualquiera que sea su nivel, ¿sí?, cualquiera que sea su nivel, cualquiera que sea su grado, tienen conciencia de su realidad, y si no la tienen, deben tomar conciencia de su realidad para que a partir de eso nosotros podamos ayudar tanto a los profesores como a los estudiantes a elegir los métodos más apropiados. La escuela orientada a la sustentabilidad ha propuesto una serie de metodologías que contribuyen a esto. El análisis de textos, el análisis de casos, el planteamiento de problemas, la educación basada en proyectos, son algunos ejemplos de las metodologías que debemos tomar en cuenta para para que realmente sean metodologías idóneas a la condición actual. Entonces, se dan cuenta cómo lo que nosotros hacemos es correcto, es apropiado, pero todavía no promueve la transformación, porque en muchos de los casos seguimos manteniendo nuestra línea de trabajo dentro de una cajita de la que no queremos salir, de la que no queremos o podemos romper el molde porque no sabríamos hacia dónde encaminarnos, olvidándonos muchas veces que realmente la capacidad transformadora está aquí, en nuestras cabezas, y también, ¿por qué no decirlo?, en nuestros corazones, porque amamos lo que hacemos. Entonces, tiene que ser nuestra perspectiva. También, a manera de recordatorio, ¿por qué surgió la psicopedagogía? Por si ya se les olvidó, el origen de la psicopedagogía está relacionada con el proceso de aprendizaje y las dificultades que presentan las personas que muestran alteraciones en su desarrollo. Ese fue el origen de la psicopedagogía. Sí. Lo que se buscaba era encontrar los puntos de, ¿cómo decirlo? Iba a decir los puntos de encuentro, pero ya dije encontrar las mejores formas de hacer que las personas con dificultades, que los estudiantes con dificultades pudieran
sino alcanzar a los que no tienen ninguna alteración, por lo menos trazarles un camino semejante al de ellos, aunque sabemos que la meta va a ser distinta para cada uno. Entonces, cuando una persona presenta alteraciones, se dificulta mucho su aprendizaje. Por lo tanto, no le resulta posible seguir la escolaridad del mismo modo que las personas que no presentan ningún tipo de dificultad. Y eso, creo que ustedes lo conocen muy bien, tiene que ver con los, ¿cómo se llaman? A ver, acuérdenme. Ya se les olvidó. Empieza con ADE. Ok. Con las adecuaciones curriculares. Y eso es algo que ustedes hacen. ¿Sí? Está dentro de su práctica habitual y hacen las adecuaciones curriculares para tratar de que estas personas que presentan alguna alteración puedan estar incluidos dentro de los grupos de personas donde no hay alguna alteración o con personas que no tienen alguna alteración. Ahora bien, en cuanto al campo de estudio de la psicopedagogía, que creo que es una de las áreas de influencia que más podríamos presentar, recordemos que la escuela, ay caramba, recuerden que la psicopedagogía estudia y trabaja aspectos relacionados con el aprendizaje y las dificultades que se pueden presentar relacionadas con el mismo. Y creo que ustedes son expertas en dificultades de aprendizaje. Primero, en cómo se da el aprendizaje, en poder explicar cómo es que surge el aprendizaje y cuáles son las bases del aprendizaje. Y como lo conocen tan bien, son capaces de identificar las dificultades que el aprendizaje presenta en algunas personas. Entonces, ese es uno de los campos principales. ¿Y qué hacemos una vez que identificamos dificultades de aprendizaje? ¿O qué han hecho ustedes cuando identifican alguna dificultad de aprendizaje, alguna barrera? Adelante. Adelante, Chelo. Principalmente, pues es cuando, al menos nosotros, hacemos exámenes de diagnóstico para saber cómo vienen de vacaciones y así como vienen los de nuevo ingreso. Cuando detectamos que están en riesgo, pues empezamos a hacer asesorías personalizadas y tratamos de adecuar también a su tiempo. Les ponemos tutorías en grupo también o entre pares y ya si es muy específico alguna situación que se nota, pues ya se derivará a otra especialidad. Y así los vamos haciendo el acompañamiento para que logren tener esa autoestima para seguir adelante y no se queden solamente ahí en ese riesgo, sino que ellos vean que sí pueden lograrlo. Se les empieza a dar mucha seguridad para que ellos logren hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias. En efecto, y eso se llama intervención. Pensar en que detectamos las dificultades y decir, el 80% de los estudiantes tienen dificultades o presentan barreras para el aprendizaje, no nos sirve de nada. Tenemos que transformar esa realidad y tenemos que transformarla a partir de la intervención. Y la intervención pensada como un recurso que haga que esos estudiantes salgan adelante, salten esas barreras del aprendizaje que presentan y puedan avanzar, porque eso les va a ayudar a sentirse bien consigo mismos
y a comprometerse consigo mismos, mejorando con ello su autoestima, su autoconcepto. ¿Sí? Cuando solamente los hacemos formar parte de las estadísticas, no logramos nada. Si solamente los señalamos y los separamos en el grupo por filas, a ver, adelante todos los que tienen problemas, realmente no estamos haciendo nada positivo. Lo que tenemos que pensar una vez que identificamos esas dificultades para el aprendizaje es buscar las formas más adecuadas para atender esas dificultades, pensando en los sujetos que tenemos frente a nosotros. Otro de los puntos que tengo aquí es que tiene en cuenta que el aprendizaje es un proceso de cambio y modificación de la conducta de la persona en un tiempo y espacio concreto, de forma gradual y debido a la interacción del aprendiz con su entorno. Bajo esta premisa, bajo este objetivo, si ustedes quieren verlo de esa manera, es importante señalar que el trabajo que realizamos no se van a ver los resultados de este inmediatamente. A veces desistimos de nuestro permanecer en la línea porque decimos, no da resultado, ya lo intenté una vez, ya lo intenté 2 veces y no lo consigo. Olvidando que todo esto es paulatino, que toma tiempo y que probablemente tengamos que ir atendiendo primeramente lo más urgente, ¿sí? Y luego todo lo demás, aun cuando todo sea importante. Y darle los elementos o facilitarle los elementos, o mejor aún, ayudarle a buscar los elementos que les permita interactuar con el entorno. Tenemos que hacer entonces esa práctica reflexiva de cuál es el entorno en el que se encuentran nuestros estudiantes y si todos están compartiendo el mismo entorno, porque si no es así, tenemos que empezar a pensar en acciones que contribuyan a esa inmersión de la mejor manera. Lamentablemente en nuestras escuelas, y digo lamentablemente porque a veces esto hace que midamos a todos con el mismo rasero, cuando no es así. Aunque si lo vemos desde la perspectiva de la inclusión y de la diversidad, qué bueno que nuestros alumnos son tan heterogéneos, ¿verdad? Qué bueno que lo son. Pero si no ponemos atención a la inclusión y a la diversidad, sí se vuelve un problema. En una escuela, en un salón de clases, lo mismo tenemos estudiantes que vienen de una condición o que tienen una condición económica satisfactoria, como de estudiantes que tienen condiciones económicas precarias. Algunos que tienen padres de familia profesionalmente preparados, mientras que otros, sus papás a duras penas han alcanzado terminar la primaria y algunos ni esto. Hay algunos estudiantes que vienen de zonas rurales y que se incorporan a nuestras escuelas porque traen una beca, porque aquí vive la tía y eso les permite estar en esa escuela. Y hay otros que viven, son niños de ciudad o estudiantes de ciudad. Entonces, pensar en que todos se tienen que adaptar al mismo entorno es un error. Necesitamos idear las pautas necesarias para facilitarles la interacción en su propio entorno. Y no es que no los queramos aquí, es que tenemos que prepararlos para que hagan frente a las diferentes realidades en las que viven. ¿Sí? Entonces, desde el campo de la psicopedagogía,
tenemos áreas de oportunidad a las cuales dirigir nuestra mirada para proponer la transformación necesaria. Por otra parte, creo que hay una unión muy importante en la psicopedagogía, y es la unión de 3 disciplinas que por su propia naturaleza son transformadoras: la psicología, la pedagogía y la educación. Y si bien es cierto que la psicopedagogía tiene una base pedagógica y tenemos una historia con la pedagogía muy cercana, muy cercana, porque la pedagogía, si ustedes recuerdan, pues toma su forma como tal durante el primer tercio del siglo XX, y podrán recordar grandes pedagogos, María Montessori, Freinet, Neil, La Passade, y otros, Dewey, James, Makarenko, en fin, muchos otros que en algún momento ustedes debieron haber estudiado. Entonces, nuestra historia con la pedagogía es más vieja que con la psicología, pero en todos los casos responde a la educación como una disciplina, como algo que se encarga no nada más como este proceso humano, sino como todo ese proceso que lleva implícitas diversas áreas hacia las cuales nosotros tenemos que mirar. Entonces, no podemos desatender nuestra tarea transformadora, porque desatender nuestra tarea transformadora sería ir en contra de nuestra esencia de origen, ¿sí? Ahora bien, la psicopedagogía es una disciplina que tiene parte de la psicología y parte de la educación. Por eso nos vamos a encontrar abarcando funciones de ambos campos, Inevitablemente tenemos que pensar en educar, pero también tenemos que pensar en lo que ocurre en las cabezas de nuestros niños cuando los educamos. Ahí estamos tomando parte de ambas. Es importante destacar que no únicamente aprendemos cuando somos niños y estamos escolarizados en un centro educativo, sino que aprendemos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Entonces, si tomamos en cuenta esto, tenemos garantizado nuestro campo de trabajo, porque siempre vamos a hacer falta en la educación. Siempre. Siempre habrá alguien que necesita de nuestra intervención en tareas educativas, o bien para proporcionar los elementos que le permitan ejercer esas tareas educativas, porque siempre estamos aprendiendo dentro y fuera de las instituciones educativas. Entonces, tomemos en cuenta el gran compromiso, el gran reto que demanda de la psicopedagogía la educación. Y si nunca dejamos de aprender, tendríamos que estar atentos, atentas a aquello que se necesita o que las personas necesitan aprender dependiendo la etapa del desarrollo en el que se encuentren. Y proporcionarles esos elementos, seleccionando siempre las mejores metodologías de aprendizaje, porque ustedes saben que no aprende de la misma manera un niño que un adolescente, que un niño de preescolar, o que un joven universitario, o que un adulto. Aprendemos de manera distinta. Entonces, definir contenidos, definir áreas y proporcionar las metodologías adecuadas a quienes se van a involucrar en estas tareas es parte de nuestro quehacer e implica una nueva manera de ver a la educación.
Ahora, ¿desde dónde la psicopedagogía puede tener funciones transformadoras? Particularmente desde el campo de trabajo de los profesionales de la psicopedagogía, que ya veíamos dos áreas importantes, pero más específicamente podría señalarles lo siguiente. Los psicopedagogos y psicopedagogas desarrollan su ejercicio profesional en contextos educativos formales y no formales, siendo desde siempre profesionales de la intervención psicopedagógica. Tenemos la alternativa, entonces, de trabajar en contextos educativos formales, es decir, adscritos a una institución educativa, o bien prestando nuestros servicios en una institución educativa, aunque no seamos parte del personal de esa institución. Pero más aún, habrá que voltear la mirada hacia lo no formal, hacia la educación no formal. Esa que podemos retomar a nivel de comunidad, a nivel de colonia, a nivel de dependencias de gobierno, con los vecinos de una zona, con los grupos de adolescentes que se forman en una comunidad rural, no sé, todos esos ambientes que por el momento están descuidados de parte de los profesionales de la psicopedagogía. Generalmente están enfocados a los ambientes educativos o a la consulta privada, pero se olvidan de que hay una parte muy grande donde se lleva a cabo la educación o las tareas educativas y que no son parte de una institución educativa. Hacia allá tenemos que empezar a mirar, porque como bien señalaban hace un momento, no hay suficientes pedagogos como para insertarse en todas las instituciones. Entonces necesitamos formar en las cabezas de todos los que participan en las tareas educativas para que desde ahí vayan atendiendo las diferentes problemáticas que se presentan. Y me refiero a los profesores, me refiero a los padres de familia, me refiero a las autoridades de las instituciones, me refiero también a las autoridades municipales, a los médicos en las clínicas de salud que existen a lo largo y ancho de nuestro país, que también, como en el caso de los psicopedagogos, son menos de los que deberíamos tener. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver nuestra profesión con esta mirada de hacer algo más fuera de las instituciones escolares, que de por sí eso ya es muy importante para nosotros, pero retomar los otros campos se vuelve fundamental y ayudamos a que las escuelas sean espacios sustentables. ¿Sí? ¿Cuántas personas habrá con alguna dificultad para el aprendizaje en una colonia de la ciudad de Puebla, como por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Mayorazgo. ¿Cuántos niños con barreras para el aprendizaje creen ustedes que pueda haber? ¿Unos 2 o 3? Mucho más. Muchísimos, ¿verdad? Y son niños que probablemente están desatendidos porque no hay suficiente espacio en los USAER como para llevarlos a todos ellos y que les propongan una adecuación curricular. Eso demanda entonces que podamos formar a los profesores o a los padres de familia, formando estas comunidades de trabajo para que ellos mismos en su momento y de la manera más adecuada, porque les hemos proporcionado los medios más adecuados y los conocimientos suficientes como para que puedan empezar a ayudar a sus propios hijos, para empezar, o a otros que como sus propios hijos tienen
esas dificultades. ¿Ya? Otra cosa, también podemos actuar dependiendo de la función que está vinculada en cada campo de trabajo, porque estarán de acuerdo en que podemos compartir 2 psicopedagogos en un campo de trabajo, pero uno puede encargarse de dar clases y otro se encargará de evaluaciones psicopedagógicas. O bien uno se encarga de la orientación vocacional y el otro se encarga de la evaluación para los procesos de admisión. Ajá. Entonces, no todos realizamos las mismas funciones dentro de una institución educativa. Tenemos que pensar también en esas funciones. Por lo tanto, si tomamos en cuenta estas funciones, pensemos por un momento en los centros educativos. ¿Qué podemos hacer en esos centros educativos? Primero que nada, el asesoramiento, la atención a los profesores, las adaptaciones curriculares, la intervención y la atención a los estudiantes. ¿Qué hacemos en cada uno de los casos? Primero que nada, proporcionarles el apoyo cuando así lo necesitan ante problemas específicos que se están presentando, como cómo actuar en un caso de violencia escolar, cómo actuar cuando los chicos no saben comunicarse y por lo tanto acaban peleando o no saben cómo trabajar en equipo y por lo tanto los ponen juntos pero cada quien hace lo que quiere. Entonces ahí se puede brindar el asesoramiento a los docentes y a los propios estudiantes. En la atención a los profesores, procurando su sano desenvolvimiento, su sano desarrollo, su bienestar, tratando de devolverles la confianza, tratando de dotarlos de herramientas, apoyándoles en el manejo de sus propias emociones, etc. Es parte de lo que podemos hacer. En cuanto a las adaptaciones curriculares, que es algo que ustedes hacen cuando están en las instituciones, pues ayudando con esto a los estudiantes con alguna necesidad educativa, necesidad especial de educación, pues haciéndoles estos ajustes para que puedan hacer frente a los requerimientos del grupo en el que están inmersos, planeando las mejores intervenciones a partir del diagnóstico de necesidades que lleven a cabo en la institución y no esperar a que sea demandado el servicio, sino anticiparnos al servicio. Esa sería la pauta transformadora. No cuando las cosas ya nos están ahorcando empezar a actuar, sino porque queremos evitar esa situación, empezamos a intervenir oportunamente. Y particularmente en la atención a los estudiantes, brindándoles el consejo o el servicio de consejería más apropiado a las situaciones que nos presentan, tomando en cuenta que son seres humanos que se van desarrollando, que se están desarrollando, que están adquiriendo sus propias formas de ver la vida y que son distintas a las nuestras, pero que hay puntos en los que podemos coincidir. Perdón, había estado, ok, de Marce era el comentario de hace rato. Perdón, no, hasta ahorita vi la manita ahí, Marce. Entonces, eso es parte de lo que nosotros podemos hacer dentro de los centros educativos. Pero hay otras áreas, como por ejemplo, a nivel de comunidad, que les decía hace un momento, es algo en lo que no estamos, a lo que no estamos mirando. La coordinación con otros servicios comunitarios, como los trabajadores o las trabajadoras sociales, como los médicos, no sé qué otros profesionales nos podamos encontrar a nivel de comunidad con los que pudiéramos compartir, quizás psicólogos que están adscritos a los centros de salud, etcétera. Ahí podríamos coordinarnos con esos servicios para poder hacer grandes campañas e influir positivamente en tantas situaciones que siguen afectando a nuestras y nuestros adolescentes, como los embarazos,
no deseados, los embarazos adolescentes, pues, que no están planeados, que están, nos siguen afectando sustancialmente porque son muchos los casos que se presentan, el caso de las enfermedades de transmisión sexual, el caso de las adicciones, tanto al alcohol como a múltiples drogas, a las cuales cada vez es más fácil acceder. Por otro lado, otro de los asuntos que está afectando a nivel de comunidad y no solamente a nivel de centro educativo es esta hipersexualización que tienen los adolescentes, esta preocupación excesiva por su vida sexual, por no sentirse identificados con nada y que les lleva a explorar una y otra vez con prácticas sexuales, digámoslo así, de alto riesgo, tratando de buscar o conformar su propia identidad. Ahí hace falta trabajar con otros profesionales, con los mismos adolescentes y con los padres de familia para que sean sensibles a los problemas que se están presentando. Dinamizar la intervención se vuelve también un punto importante, porque no es tratar uno por uno, como en muchos de los casos está ocurriendo con los psicopedagogos que abren su consultorio. Qué bueno que tienen esa posibilidad, pero ahí están trabajando uno a uno. ¿Qué tal si dinamizamos la intervención y empezamos a trabajar con grupos amplios, con escuelas para padres, con escuelas para adolescentes, donde hablemos de las condiciones que afectan a los adolescentes, con escuelas para niños que rompan el carácter del centro educativo, con esos trabajos de fin de semana que se puede hacer con ellos, primero para empaparlos del entorno, pero por otro lado para empaparse de sí mismos, para conocerse a sí mismos. Y en las tareas de mediación, para tratar de hacerle frente a esos conflictos que tienen entre padres y maestros, entre padres y sus hijos, entre maestros y sus estudiantes. En fin, todas esas relaciones que tendrían que estar correctamente manejadas y que de repente no sabemos cómo manejar. En las clínicas psicopedagógicas, facilitando el diagnóstico y evaluación psicopedagógica para hacer correctas detecciones, sobre todo oportunas, y analizar las necesidades que tiene la comunidad. Y particularmente, no esperar a que los maestros de grupo nos manden los casos para atenderlos, sino que, como señalaba Chelo hace un rato, hacer una evaluación a todos los que recibimos para detectar el estado en el que nos llegan, la condición en que los recibimos, poder hacer esta detección de necesidades con tanta oportunidad que nosotros podamos perfilar a lo largo de un ciclo escolar las acciones necesarias para la intervención. Y las necesidades, mis queridos psicopedagogos y psicopedagogas aquí presentes, no son únicamente las que tienen los estudiantes, sino las que tiene la sociedad, porque esos estudiantes están inmersos en una sociedad. Y lo mismo, yo tengo una necesidad como sujeto, pero mi sociedad demanda de mí como sujeto algo. Por lo tanto, la sociedad también tiene necesidades. Y en el campo disciplinar, metodologías de la investigación psicopedagógica y estrategias de investigación aplicadas. ¿Por qué esto se vuelve importante? Porque muchos de los profesionales de la psicopedagogía tienen ya varios años de trabajo,
Ojalá todos fueran recién egresados y con mentes nuevas estén haciendo el trabajo de una manera distinta. Pero hay profesionales de la psicopedagogía que tienen años de servicio cumpliendo con diferentes funciones y no se han dado a la tarea de escribir sus memorias, de hacer su bitácora de logros, de identificar cómo ha sido el trabajo, qué funciona y qué no funciona, de documentar su propia experiencia educativa. Y mientras esto no ocurra, otros no van a aprender de nosotros. Si nosotros le anticipamos, oye, cuando intenten utilizar estas técnicas en este tipo de contextos no les van a funcionar, aunque la literatura diga que sí. Ok, entonces yo estoy contribuyendo con otros profesionales del mismo campo, con mi comunidad epistémica, estoy contribuyendo para que echen mano de eso que yo estoy produciendo, que mi trabajo produce y que lo único que estoy haciendo es escribiendo mi propia experiencia. El uso de la investigación aplicada. Nosotros nos damos cuenta, y si no nos hemos dado cuenta, es tiempo de hacerlo, de que por un lado va la teoría y por otro lado nos encontramos abordando el trabajo de campo con una línea totalmente distinta. Es decir, no logramos que empate la teoría con la práctica. La teoría ha surgido como resultado de la investigación, cualitativa o cuantitativa, pero nosotros como profesionales tenemos que hacer uso de esa teoría para resolver problemas que se presentan en un determinado contexto. Esa es la investigación aplicada. En mi comunidad, en mi institución, se presentaron problemas de este tipo. Para resolverlo, se implementaron algunas acciones como estas. Se tuvo cuidado de esto. Al paso de un tiempo se observó esto. Por lo tanto, cuando se presenten situaciones de esta naturaleza, conviene abordarlos a partir de estas perspectivas. Eso es parte de lo que hace la investigación aplicada. Y nos olvidamos que tenemos ese recurso a nuestro favor. Quizá porque no aprendimos durante nuestra formación a combinar teoría y práctica. Pero la praxis profesional es lo mejor que podemos tener. Y a partir de todo eso que encontramos en la investigación, todo lo que encontramos en la investigación, empezar a implementar las mejores experiencias de innovación pedagógica. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer ahora que nos hemos dado cuenta de que hay cosas que nos funcionan y que hay cosas que no nos funcionan? Para eso sirve esa información. Y entonces empieza nuestro camino transformador, nuestra tarea transformadora de nuestra realidad, de la realidad de nuestros estudiantes, de la realidad de nuestros centros educativos, de la realidad de nuestras comunidades y todos los intervinientes en la tarea educativa. Hay mucho, mucho por hacer. Me voy a brincar algunas láminas para hablarles de algo que necesitamos. Bajo esta perspectiva, es una realidad entonces que tenemos que transformar nuestro propio ser como profesionales de la psicopedagogía, pensando en las cualidades, habilidades y competencias que necesitamos desarrollar, que se vuelve necesario tener y que si no las tenemos hay que hacerlas emerger porque urgen. Dentro de esto está el compromiso con la educación. Si no nos sentimos comprometidas con la educación, definitivamente no vamos a dar el salto a volvernos transformadores de la realidad social.
tenemos que comprometernos y tenemos que ver a la educación realmente como el instrumento que permite hacer de las sociedades un ambiente justo y equitativo. La pasión por la educación. No solamente tenemos que ser conocedoras de la educación y de lo que se necesita para aprender y de las dificultades que tienen los aprendientes, ¿no? Tenemos que sentir esa pasión por la educación, disfrutar lo que hacemos, hacer sentir a otros lo que nosotros sentimos cuando educamos. Y ahí tenemos que empezar a ver si lo hemos perdido, en qué momento lo perdimos. Si aún lo tenemos, ¿qué hace que sigamos sintiendo esa pasión para que lo podamos comunicar a otros? El amor a la investigación. Esto a veces como que nos cicatrizan por ahí cuando hacemos la tesis, ¿verdad? Es como si que después de la tesis no quisiéramos volver a saber nada de la investigación, pero necesitamos sentir ese amor a la investigación. A lo mejor no hecha con tal rigurosidad como cuando hicimos la tesis, pero sí siguiendo las pautas que se establecen en la investigación cualitativa, cuantitativa o aplicada, no importa, pero investigar, indagar, saber más, saber por qué ocurre un problema, saber por qué algo me funciona o no me funciona. Eso es parte del trabajo y de la investigación o del que investiga. O sea, hay que tener amor a la investigación o recuperarlo. El deseo de saber cada día más, sobre todo porque, como decía al inicio, lo único que tenemos seguro es que las cosas están cambiando y entonces necesitamos saber cada día más para poder atender a los cambios que se están presentando y poderlos enfrentar con los mejores recursos. La curiosidad, que nos tiene que llevar a mirar el trabajo de otros profesionales como nosotros. ¿Qué hacen otros profesionales como yo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de intervenciones están diseñando? ¿Qué tipo de pautas han encaminado? ¿Qué otros proyectos se están implementando desde nuestro campo en las comunidades, en los centros penitenciarios, en las escuelas para padres? ¿Qué se está haciendo? Y esa curiosidad es importante, sobre todo también pensando en observar a los niños y cómo están estos aprendiendo, cuáles son sus necesidades. Y habiendo identificado esto, aflorará la creatividad para resolver los problemas que nos presentan esos contextos. Entonces la creatividad tiene que aflorar, pero la creatividad con C mayúscula, como diría De Bono, con esa creatividad que nos permite transformar la realidad de un contexto donde se presenta un problema. No solamente la creatividad con C minúscula para hacer laminitas de colores y para escribir algo con florecitas, utilizando material de desperdicio, material reciclable. No, esa es una creatividad con C minúscula. Vayamos a la creatividad con C mayúscula, la que transforma. El interés por el aprendizaje en todas sus expresiones. Nuestro aprendizaje, el aprendizaje por sí mismo, el aprendizaje de los estudiantes, las barreras para el aprendizaje y todo lo que se está presentando en el contexto actual. Es decir, que si nosotros tomamos en cuenta estas cualidades y que no son las únicas, porque me estoy olvidando del liderazgo, de la capacidad de adaptación, me estoy olvidando de la flexibilidad mental para ver las cosas de distinta manera y no siempre interpretarlas con la misma facilidad. La actitud crítica que debe prevalecer en nosotros. Estas competencias que no anoté aquí,
pero que sabemos que son importantes. El saber gestionar es una habilidad que también tenemos que desarrollar. Y algo que me parece realmente relevante, y esto se lo robé a Rosa María Rodríguez Gascons, ella es la directora de la asociación de una asociación, de un colegio de psicopedagogos en España, creo que es en la Ciudad Vasca. Dice, lo primero es creer en lo que se hace, porque querer y valorar la profesión es el primer paso para que los demás la valoren. Y me pareció tan interesante que dije, yo lo voy a poner ahí, porque realmente eso es de lo que se trata. Tenemos que creer en lo que hacemos. Porque si nosotros no creemos en nosotros mismos, si no creemos que somos verdaderos agentes de transformación social, pues ¿qué podemos esperar de los otros que no conocen nuestro campo? Muy poco podemos esperar, pero si nosotros empezamos a tener fe, confianza absoluta en que lo que hacemos es para transformar las condiciones en las que vive actualmente nuestra sociedad y además actuamos en consecuencia, los demás se van a dar cuenta de la importancia que tiene ser psicopedagogo o psicopedagoga. Por último, como dice Paulo Freire, y creo que se van a dar cuenta que es mi ídolo, la educación, ay caramba, ya lo perdí aquí, pero Paulo Freire dice que la educación es un acto de amor y por lo tanto un acto de valor. ¿Cómo ven? Comparto la reflexión. Es hermoso. La educación es hermosa. Gracias. Bueno, pues quedo abierta a sus inquietudes, alguna pregunta, algún comentario. Ya nos pasamos del tiempo. A ver, digan. Me salté varias páginas porque me emocioné escribiendo, pero creo que luego les comparto la presentación completa si quieren para que ustedes la tengan en sus manos como reflexión. Aún tenemos tiempo, doctora. No sé si de los que estén aquí tengan alguna duda, quieran aportar algo más. Les dejamos el micrófono. Hola, Marcia. No, Vivi, doctora, la verdad es muy satisfactorio escuchar de ti todo lo que tú nos compartes, tus conocimientos y más que preguntar, yo creo que agradecerte, ¿no? En este momento, estas aportaciones, ese desarrollo de lo que es la psicopedagogía. Y bueno, además de eso, yo creo que bien dices tú, estar comprometido con nosotros, con lo que queremos dar a nuestros aprendientes, que eso es lo más importante, ¿no? Amar nuestra profesión para poder dar y poder compartir, que eso es primordial. Y algo que hoy en día nos están dando mucho dentro de lo que es secretaría es esta parte que se encuentran poder, ¿no? Practicar exactamente lo que saben, compartiendo sus conocimientos y darlo con calidad, darlo con esta parte de un acompañamiento al alumno, ¿no? Yo creo que eso es primordial para que el alumno pueda aprender y bueno, el que nosotros podamos, ¿no? Desde nosotros comprometernos con nosotros para lo que vamos a dar. Y pues muy excelente, excelente tus aportaciones, excelente el recordatorio que tenemos los que estamos dentro de la educación, recordar nuevamente aquello que nos dieron, aquello que nos han
nos enseñaron, ¿no? Desde nuestras aulas en aquellos tiempos, que ya para qué mencionar tantos años, ¿verdad? Pero recordar ahora contigo es algo esencial para poderlo aplicar y compartir, ¿no? Todo esto que hacemos dentro de las aulas, dentro de los chicos que nosotros recibimos, ¿no? Yo creo que ese es el principal de verdad, aportación que debemos de tener y compromiso que debemos de tener todos los que estamos frente a grupos, todos los que estamos acompañando a nuestros aprendientes. Pues yo te agradezco, doctora, de verdad, esta participación, esta parte que tú nos compartes en conocimientos y muy, muy, muy buenos, muy de recordemos cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, Adelante, Marce. ahorita que lo oía yo platicar, me venía mucho a la mente mi trabajo, por lo que me levanto todos los lunes día a día a hacer. Y es que es justamente todo y sin faltar ninguna palabra de lo que dijo en este instante, ¿no? Yo llegué a mi trabajo, es una escuela recientemente nueva, apenas lleva 5 años en formación, y es una escuela que está completamente en pañales, ¿no? Y que llega con el objetivo de querer transformar el barrio donde está, el lugar donde se encuentra. Y entonces cuando yo llegué eran puros normalistas y un psicólogo queriendo hacer algo y no llegando a un punto medio, ¿no? Cuando yo llegué y vi las primeras reuniones fue como ¿qué pasa aquí, no? Fue muy complicado. Y una de las cosas que puedo decir que a mí me ha ayudado mucho en este trabajo que he hecho, en mi colaboración en esta nueva escuela, en la transformación de la comunidad donde yo llegué, en el cambio, ha sido que sin dudarlo ni un instante, siempre he llegado a querer cambiar, a querer apasionarme por lo que hago. Desesperada, enojada, frustrada, cansada, pero siempre hacerlo con la necesidad y con la visión puesta en cambiar algo, ¿no? Muchas cosas de las que mencionó ahorita, cuando yo estaba en la carrera las veía como ay, pasará, ¿no? O ocurrirá. Pero ahora que las tengo puestas y que estoy haciendo un papel de psicopedagoga, no soy una maestra, tampoco soy una psicóloga, estoy haciendo un papel de psicopedagoga, ha coincidido tanto y ha sido una experiencia completamente satisfactoria. Entonces, sí, justamente como lo menciona, tenemos en nuestras manos muchas cosas a las que somos capaces de hacer, pero en definitiva, si no lo hiciéramos con el cariño, con la pasión y con el aprecio con el que usted ahora nos expone las cosas, creo que sería una disciplina que así como nació hubiera muerto, y no, sigue en pie y se necesita. Claro. Muchas gracias, Marce. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más que quiera participar? Creo que ya no. Pues bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Sabemos que, bueno, todo esto que nos ha compartido le va a servir a todos los que estamos el día de hoy. Y bueno, por parte del Instituto Universitario Carl Rogers, le vamos a hacer llegar este reconocimiento que pues en este momento estoy presentando, pero le haremos llegar a su correo. Gracias a todos por estar el día de hoy. Ahorita ya en el chat les coloqué un link que es un registro, si por favor pueden ahí registrarse, les haremos llegar también a todos los que nos encontramos el día de hoy una constancia, ok, ya está ahí, no sé si gusten copiarla, y bueno, cualquier duda y demás, pues estamos para apoyarles. Le vamos a dar un fuerte aplauso a la doctora.
Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, que tengan un excelente tarde. Gracias. Igualmente para todos. Fue un placer compartir con ustedes y felicidades a los psicopedagogos y psicopedagogas que hoy están aquí. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, maestra Mari. Hasta luego, estimada Miss, Hasta luego. doctora. Bye. Gracias.